Eh, Hay muchas situaciones inaugurales en relación a la escuela, como por ejemplo dar el seminario por Zoom, que fue un descubrimiento riquísimo, muy interesante. Yo di algunas supervisiones por Zoom y vi a algunos pacientes a distancia, pero esto de dar sistemáticamente un seminario y coordinar un grupo por Zoom fue una experiencia muy interesante. Eh, bueno, también inauguré mi seminario propio de Winnicott en la escuela. Fue inaugural en muchas cuestiones, toda la docencia la inauguré en la escuela, en materias que se llamaron primero psicología evolutiva, después estructuración del aparato psíquico, hasta que finalmente arribé a teoría y técnica de Winnicott. Estaba pensando que justamente en agosto de este año yo cumplí 50 años de recibida, y que el sentido que tenía la presentación el escribir este libro y presentarlo, era contarles cómo trabajo, cómo es mi clínica, porque siempre estuve muy interesada en la teoría de la técnica y en la clínica. De ahí, digamos, viene una enorme afinidad con Winnicott, quien dijo, bueno, voy a tratar de dar cuenta de mi clínica y después voy a ver qué teorías me acompañaron. Eh, bueno, y después en relación a los presentadores que elegí, yo los siento muy cercanos en el sentido de que, por ejemplo, cuando Sebastián cursó una materia conmigo, le gustaba preguntar, era muy agudo para preguntar, y entonces me acordé de ese estilo de Sebastián y dije, me gusta que comente este libro, me interesa. Y de alguna manera me pasa lo mismo con Carlos, que cursamos juntos el doctorado de USALAPA, y fue muy interesante, digamos, todo el intercambio y los cuestionamientos que hicimos durante esa cursada. Porque además otra cosa que me pasó a mí también en mi paso por la escuela es que descubrí el entusiasmo por la docencia y la transmisión del psicoanálisis. Eh, bueno, nada, esa es la introducción y después voy a volver a retomar lo que está relacionado con el libro. Así que bueno, agradezco este espacio y esta posibilidad. Bueno, presento a Sebastián, va a hacer su comentario, luego a Carlos. Ana al final va a retomar otra vez la palabra, y si tienen alguna pregunta sobre los minutitos finales, tal vez se puede incluir también, que puedan escribir en el chat y los incluimos al final. Bueno, Sebastián Sequeira es psicólogo, especialista en psicoanálisis con niños y maestrando en psicoanálisis. En la Escuela de Psicoterapia es integrante del grupo Encuentro con el Psicoanálisis Contemporáneo y está en el área pensando desde Winnicott. Es profesor titular del curso superior de actualización en psicoanálisis con niños y adolescentes y del seminario a distancia. Latencia y pubertad, clínicas posibles, ex integrante de varios estamentos de la institución, es ex alumno de Ana. Es profesor adjunto de Escuela Inglesa de Psicoanálisis, miembro de Fórum Infancias, integrante de la Secretaría Científica y de la Comisión de Educación y Clínica, y coautor del libro Y acá estoy, con el mundo patas para arriba. Bueno, Sebastián, te damos la palabra, estás muteado. Bueno, ahí voy. ¿Escucha bien? Perfecto. Primera pregunta. Agradezco en primer lugar la invitación de Ana a presentar su libro y agradezco que lo haya escrito. Por un lado, porque al leerlo me encuentro principalmente con ella y su manera de pensar la clínica, la teoría y la técnica. Por otro lado, me encuentro con viejos conocidos, una serie de autores vigentes, minuto de... Se me van las caras cuando se me mueve el mouse. Bueno, decía, con una serie de autores vigentes que nutrieron la teoría y la técnica, y otra serie de autores conocidos, pero no tan viejos,
que continúan una tradición psicoanalítica investigativa, aportando sustento teórico a la práctica de nuestro quehacer. Durante la lectura del libro no dejé de pensar en la incomodidad que implican algunos desarrollos del psicoanálisis que Ana recorrió para desplegar su tesis. El análisis es un lugar que conlleva alguna incomodidad para el paciente y también para el analista, que, si no está incómodo y haciéndose preguntas, suele estar demasiado acomodado en su teoría. Entonces, entre la escritura de Ana, los viejos conocidos, la incomodidad correspondiente al espíritu de un psicoanálisis vivo y la actualidad de los desarrollos teóricos y técnicos planteados en el libro, me surgió una pregunta fundamental. ¿Y ahora qué digo? Como soy preguntón, pero por ahí para responder cuesta un poquito más, y sin tener la respuesta, preferí intentar con una pregunta que hace Ana. ¿Por qué un libro sobre encuadre? Y se me ocurre lo oportuno de un libro sobre encuadre en un momento donde estos, los encuadres y las coordenadas de trabajo, se encontraron con una realidad intrusiva que los hizo, si no tambalear, por lo menos sacudirse el polvo. Donde el GPS dejó de funcionar y el piloto automático nos dijo, seguí vos, y rezá que no se caiga internet. Donde a través de las pantallas, la realidad de los pacientes y de los analistas entró como nunca antes en los consultorios desdoblados. Entre retomar la navegación concertante y mirar la brújula en un mar revuelto donde las olas golpeaban al barco consultorio, al paciente y al analista, Ana revisa y plantea ejes para orientar la técnica y para sostener la clínica desde bases sólidas de la teoría, y de autores que, algunos pioneros y otros siguiendo esos rumbos, nos permiten contener y alojar el trabajo con niños, explicitando lo que este trabajo implica, incluyendo en la noción de paciente al vínculo, lo relacional, la intersubjetividad. Quizás los analistas de niños no se sorprendan con lo que Ana formula, pero sabemos que muchas de estas ideas hacen ruido en los pasillos y los auditorios de las instituciones psicoanalíticas. Presentando el avance de los descubrimientos y las conceptualizaciones de autores como Winnicott, Mahler, Stern, Bowley, Ainsworth y Fonagy sobre el desarrollo del psiquismo infantil temprano y su relación con los cuidados parentales, Ana va preparando al lector para entender desde modelos psicodinámicos ampliados el lugar y función del adulto cuidador, el valor de su presencia, el impacto de estos en la constitución de un tipo de vínculo saludable o no, abriendo la puerta a los debates sobre el lugar del analista de niños. Va articulando el recorrido de un psicoanálisis que se ocupó de teorizar a partir de la experiencia clínica y la observación. Expone la comprensión del origen intersubjetivo del psiquismo, las cualidades de las funciones parentales, el impacto de estas funciones en el intercambio entre el bebé y sus cuidadores, y el valor del medio ambiente real del niño como factor obstaculizador o favorecedor de su desarrollo emocional y crecimiento saludables. Refiere a analistas que trabajan con ampliaciones o modificaciones del encuadre clásico, incluyendo en la situación clínica otros miembros de la familia, con intervenciones fuera del espacio del consultorio, y con la interpretación como una herramienta más dentro de un amplio espectro de intervenciones. Estas modificaciones técnicas son las que suelen denominarse como encuadre ampliado, explica Ana. Toma las funciones planteadas por Ávila Espada para definir el encuadre ampliado. La función de campo o escenario, la función de contención, la función de sostenimiento, la función de ley, la función de prueba transicional y neosimbolización. Propone una unificación conceptual del encuadre y del quehacer del analista que no dependa de la dificultad del caso. Postula una adecuación del encuadre que responde a una perspectiva teórica. No llegar a la necesidad de ampliar el encuadre para incluir excepciones. Si el encuadre implica un conjunto de reglas fijas y constantes, ampliar las reglas resulta ya en que las excepciones estén incluidas, contempladas dentro del marco. Definiendo el cuadre por la función, lo enlaza con las funciones ambientales planteadas por Winnicott. El paciente puede jugar, niños y adultos, porque se otorgan ciertas reglas y se suspenden otras de la realidad objetivamente percibida. En el recorrido para describir la idea de
de un encuadre ampliado, incluye el vínculo y la intersubjetividad y desmitifica algunas concepciones del encuadre clásico o restringido. Con una fuerte base winnicottiana, sostiene la paradoja y, como corresponde, no la intenta resolver. La utiliza en su esencia creadora y en su capacidad transformadora, como central en un pensamiento dialéctico, en movimiento, dinámico, que da lugar a la inscripción de lo vivo en un espacio potencial. Como el bebé, probablemente, como analistas, hayamos pasado a través de nuestra formación desde una dependencia absoluta a una dependencia relativa, y si todo fue bien, hacia una independencia, de la teoría y del encuadre, con mayores o menores grados de ilusión y de desilusión, de la letra muerta a la teoría viva. Winnicott hace equivalente el sostén al encuadre. En consecuencia, la labor primordial del terapeuta consiste en sostener al paciente y así su función es favorecer las integraciones en él. Para que la interpretación pueda ser creada y usada por el paciente, precisa de un sostén terapéutico de confianza y seguridad. Para Winnicott, las intervenciones del analista son asistencias que el paciente transforma e incorpora. Esto es posible en un Sebastián, encuentro. discúlpame, Sí, Sebastián, ¿podés hablar un poquito más fuerte y más despacio? pruebo. Bien. Para que la interpretación pueda ser creada y usada por el paciente, precisa de un sostén terapéutico de confianza y seguridad. Para Winnicott, las intervenciones del analista son asistencias que el paciente transforma e incorpora. Esto es posible en un encuentro donde ambos sean capaces de jugar. Así, las funciones del encuadre ampliado tienden a garantizar el sostén, el acompañamiento y el escenario de relación, centrado en garantizar ciertas funciones más que en un marco rígido ajeno a la singularidad del caso por caso y a la vez en la complejidad de las variables del campo intersubjetivo. En este libro se fundamenta que el psiquismo se rige y se construye dentro de un conjunto de sistemas motivacionales que van a incluir dificultades por déficit y no solo por conflicto. Así, la técnica convoca a un terapeuta activo con una disponibilidad sostenida, que puede intervenir como proveedor ambiental adaptándose a las necesidades emocionales del paciente. Un terapeuta que pueda favorecer el despliegue de los procesos de simbolización y transformación psíquicas, así como las neocreaciones. En el encuentro con ese analista se pueden crear procesos que nunca existieron. Será así el marco analítico un medio para el crecimiento personal y no exclusivamente un lugar de traducción del inconsciente. Siguiendo a Winnicott, al paciente le importa no la exactitud de la interpretación, sino la disponibilidad del analista para ayudarlo, para entenderlo. Le importa sentirse comprendido. El espacio terapéutico se concibe así como una segunda oportunidad para el desarrollo emocional. Si el encuadre garantizaba las condiciones para el establecimiento de las neurosis de transferencia, incorporando el paradigma intersubjetivo y el peso de los vínculos reales en el desarrollo psíquico del infante, desde esta perspectiva, las funciones del encuadre lo ubican como un instrumento desde y donde ocurren las transformaciones. Nos dice Ana, así como en esta tesis se plantea el vínculo como paciente, también se afirma al vínculo como terapéutico. El año pasado, en un libro compilado por María Eugenia Farré sobre psicoanálisis contemporáneo, escribimos con Valeria Mian un capítulo que titulamos Tradición y vigencia del psicoanálisis ampliado, avatares de una práctica transformadora. En concordancia con el libro que se presenta hoy, decíamos con Valeria, existen innumerables autores que, en más de una centuria, ampliaron la teoría, complejizaron la técnica y, a nuestro entender, permitieron mantener vivo el psicoanálisis. Ana en su libro los recorre y los relaciona. También decíamos, si el psicoanálisis sigue vigente y es eficaz, es decir, si cumple con su función más allá del paso del tiempo y mantiene su capacidad de producir efectos, será porque creció y se nutrió del ambiente, de la realidad. Ana describe cómo el ambiente y la realidad se incluyen en el psicoanálisis y en el consultorio.
y cómo forman parte de la técnica. Entonces, a un psicoanálisis ampliado le corresponde un encuadre ampliado. Para finalizar, cito unos fragmentos escritos por Ana. Las aportaciones incorporadas a lo largo de este trabajo dejan entrever un modelo teórico complejo, diseñado desde la intersubjetividad del vínculo en el encuentro con lo genuino de cada persona. Un encuentro que posibilita un espacio potencial para el desarrollo e integración del sí mismo en una relación íntima y exclusiva. Un mutuo intercambio enriquecedor mediado por un vínculo que, si bien es forzosamente asimétrico, promueve el despliegue de la creatividad y el crecimiento en el mundo interno de los participantes dentro de una dinámica intersubjetiva guiada hacia ciertos fines. Un espacio a disposición del paciente, donde el objeto paciente no son las personas, sino las relaciones, los lazos que portan las funciones de sostén y metabolización psíquica. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias. Lindo. Bueno, ahora los comentarios de Carlos Tehuel. Lo presento a Carlos. Carlos es doctor en psicología, egresado de la Universidad de El Salvador. Presentó una tesis, Construcción del Yo, en niños severamente perturbados, en diciembre del año 2016. Es fundador y director del Hospital de Día Ancora, en el Hospital Levita de Lanús, entre 1990 y que falleció. Entre 1990 y omitamos la fecha. Miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, Premio Blecher de la Asociación Psicoanalítica Argentina en el año 2014, asesor del Ministerio de Salud de la provincia de San Juan, la República Argentina, entre el año 2016 y 2018, director del Centro Educativo Terapéutico Proyecto Puente para Niños Autistas y Psicóticos desde el año 1996, compilador del libro Psicoanálisis, Escuela Inglesa, sus aportes a la clínica actual, Editorial Vergara. Es director de 2 colecciones de libros, Niñez, Adolescencias y Familias del siglo XXI, Editorial Vergara, y de Perspectivas Psicoanalíticas de la Editorial Vergara. Bueno, Carlos, la palabra es tuya. Bueno, muchísimas gracias, Estela. Entre 1910 y que iba a estar Ana Freud acá con nosotros, esto lleva a ser... Es histórico. Es histórico. No sé si querés decir bien la fecha correcta vos. No. No importa, ya mejor dejarlo ahí a la fecha. Misterioso. Sí. Bueno, la cuestión es que estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes, ya siento que la escuela es mi casa también, así que, y esta fecha que es, que yo no sabía que hoy se inauguraba el espacio de presentación de libros, así que doblemente contento, alegre de estar hoy inaugurando este espacio, y más todavía con el libro de Ana, que conocí su tesis a lo largo de la cursada en el doctorado. Ahí compartimos muchas cosas, teoría, cenas, diálogos, así que estoy muy contento. Bueno, me pasó algo parecido a Sebastián. La primera sensación que tuve al leer el excelente prólogo a cargo de Susana Voss, que la estoy viendo y le quiero mandar un beso enorme. Entonces decía que después de leer este excelente prólogo y el libro de Ana, entonces digo, ¿qué fue lo primero que evoqué? Fue el sketch, no sé si se acuerdan, ahí voy a delatar mi edad, el sketch que hacía Tato Bores, de Salieri,
cuando saliera y se enojaba y que decía, ¿por qué no lo escribí yo? ¿Por qué no lo escribí yo? Entonces me pasó lo mismo, ¿por qué no escribí este libro yo? Es decir, que estoy tan de acuerdo con lo que escribió Ana que me es muy difícil agregar algo más, como le pasó a Sebastián que dijo recién eso. Una vez elaborada la envidia, en parte, se me ocurrió comentarles algo en relación de la técnica psicoanalítica. En 1912, Freud nos dice en Consejos al médico: no sé cómo encarecería bastante a mis colegas que en el tratamiento psicoanalítico tomen por modelo al cirujano, que deja de lado todos sus afectos y aún su compasión humana y concentra sus fuerzas espirituales en una meta única: realizar una operación lo más acorde posible a las reglas del arte, dice Freud ahí en Consejos al médico. Esta recomendación hizo escuela. Se conformó una caricatura del analista: frío, distante, el consultorio aséptico como un quirófano. Hubo largas discusiones años atrás si al paciente había que darle la mano o no cuando ingresaba a su sesión, entre otros temas técnicos que ocupaban largas horas de discusiones en los congresos. ¿Por qué Freud planteó este consejo cuando sabemos cómo se la jugaba con cada paciente? En la fría Viena les daba una manta a cada uno de ellos para que se cubran por el frío en el consultorio. Algunos de ellos no le pagaban a Freud sus honorarios. A otros, Freud mismo le prestaba dinero. En fin, muy lejos de esa caricatura del analista. El escritor italiano Giovanni Papini le hace decir a Freud, en un reportaje imaginario, que él era un científico por necesidad, pero que su vocación era escribir novelas. Por cierto, en su oficio de investigador psiquiátrico, los relatos de sus casos son verdaderas novelas. Freud quería explicar las angustias, ver en los síntomas, los sueños, los fallidos y los chistes, y encontrar allí los hilos de Ariadna que lo conduciría a la salida de los conflictos de cada paciente. Les quiero decir que me gusta mucho la palabra oficio para ejercer el psicoanálisis. Fernando Ulloa, en su novela clínica psicoanalítica, ubica la figura del vaquiano como un modelo de oficio. Allí, Ulloa nos dice: conviene marchar como los vaquianos, con equipaje ligero, eficaz y desprejuiciado, no exento de prudencia. Realmente la figura del vaquiano como metáfora del oficio de psicoanalista me interesa mucho resaltar. Recordemos que el vaquiano es un guía que conduce a una persona o a un grupo por un territorio que solo él puede hacerlo, pero al mismo tiempo no pertenece al grupo. Tuve la oportunidad en mi provincia de San Juan de hacer una expedición a caballo por la precordillera. Por supuesto, guiado por un vaquiano de la zona. Era mucha la confianza que el grupo depositaba en él, pero paradojalmente siempre estaba unos pasos más adelante o más atrás del grupo. Donde el vaquiano veía que su presencia era importante, allí se ubicaba. Hombre de pocas palabras, pero transmitiendo mucha seguridad
frente a la angustia que emergía en algunos de nosotros, por no decir todos, en los desfiladeros estrechos. Don Becerra, así se lo conocía en su terruño, estaba implicado en la experiencia como estaba todo el grupo, pero mostrando un saber hacer en su oficio, transmitiendo la seguridad necesaria para darnos la suficiente tranquilidad, y así cada uno de nosotros pudo transformar el padecimiento de los primeros días en una experiencia placentera. Dueño de un conocimiento del territorio, de los atajos, de cómo llegar al objetivo, pero con la prudencia necesaria para no correr riesgos innecesarios. Me pregunto y les pregunto, ¿no es así nuestro oficio de psicoanalista? Pienso que estamos más del lado del arte que de la ciencia, que no repetimos el producto final como nos muestra Chaplin en tiempos modernos, en esa alienación sin sabor a nada. Tal como se desprende del libro de Ana, estamos implicados en la situación transferencial y en cada intervención que hacemos con cada paciente, donde hay un rulo hacia nuestra propia subjetividad que nos deja marcas y huellas. Acá mismo, en esta institución, se trabajó el concepto de implicancia con Alfredo Grande, que me parece importante recordarlo. No tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero sé que es heredero de una tradición de analistas argentinos que profundizaron no solamente el conocimiento psicoanalítico, sino el implicarse con toda la subjetividad en este oficio. Heredero de Pichon Rivière, de Blecher y del citado Ulloa. También quiero nombrar a los Baranger, que con los conceptos de campo y baluarte abrieron caminos posibles para nuestro hacer. La pandemia y el trabajo a distancia nos dio la posibilidad de crear un nuevo modo de atender y ampliar nuestro oficio. Al comienzo fue una fuente de ansiedad al tener que aprender a manejar la tecnología. No solamente al comienzo, permanentemente. Ya que tuvimos que hacer un aprendizaje veloz y paradojalmente fueron en muchos casos los mismos chicos, pacientes, que nos enseñaron. Les cuento una pequeña viñeta clínica. Se trata de un niño de 12 años que había comenzado el análisis por sus inhibiciones en el mes de febrero del 2020. Al mes comienza la cuarentena, por lo que el tratamiento siguió a distancia. La primera sesión por Zoom, veo que él está con una notebook sentado en el medio de la cama de sus padres. Le pregunto qué hace allí y me dice, acá hay conexión. Me dejó pasmado. Recién comenzada la nueva modalidad a distancia y me encuentro escuchando una de las fantasías más primitivas, estar en el medio del coito de papá y mamá. Le digo algo en relación a esto y con mucho enojo me dice que no entiende lo que le estoy diciendo. La cuestión es que fue la única sesión desde la habitación de sus padres. Las 2 sesiones semanales a continuación, en los siguientes meses, se hicieron desde su cuarto. La gran cantidad de sesiones en los primeros meses fueron tediosas, pesadas, jugando al tutti frutti, al ahorcado, bueno, todo lo que hacemos los psicoanalistas de niños, sin encontrar material inconsciente para interpretar. De pronto en una sesión, él pone de fondo de pantalla el espacio galáctico. Yo le digo que también yo me voy al espacio con él. Me dice que no, que me quede en la base, que él va a explorar solo.
De aquí en más comienza la verdadera tarea analítica, una gran cantidad de metáforas para que este joven asumiera su crecimiento sin fobias y sin inhibiciones. Cuando comienzo a trabajar en el consultorio hace 3 meses y la vuelta a la escuela, los relatos de este chico y sus preocupaciones están alrededor de cómo decirle a una compañera que quiere ser su novio. En fin, nuevos territorios tecnológicos que tuvimos y tenemos que transitar para agregar a nuestro oficio de vaquiano. Y en este sentido, el libro de Ana transmite un conocimiento muy detallado de cómo un analista de niños transita por diferentes lugares con la sapiencia de poder desarmar síntomas que hacen al sufrimiento, no solo del niño, sino también de la familia. Vuelvo a decir sobre la coincidencia que tengo con Ana en cómo ella piensa el psicoanálisis de niños. Toma la teoría de Winnicott como eje fundamental de su tesis, sin dejar de lado otros analistas como Stern, Mahler, Fonagy, Roussillon, entre tantos otros. Comparto con la autora su preocupación por el encuadre ampliado que utilizamos en nuestro trabajo cotidiano. Y elegí una cita del libro que Ana escribe así. Dice Ana, de este modo, hace algunos años que los analistas consideran de manera cotidiana las ampliaciones o modificaciones del encuadre clásico, la inclusión en la situación clínica de otros miembros de su familia, la posibilidad de hacer intervenciones fuera del espacio del consultorio o incluso extender el margen de sus intervenciones mucho más allá de la interpretación. En términos generales, estas modificaciones técnicas suelen denominarse encuadre ampliado. Hasta allí la cita. Entonces, yo digo que esta cita sintetiza las preocupaciones de la autora y los capítulos que forman este libro justifican y dan cuenta de la necesidad de trabajar con este encuadre ampliado si queremos animarnos a intervenir en las complejidades de los sufrimientos actuales. Felicitaciones, Ana, y recomiendo a todo analista de niños, ya sea principiante o con mucha experiencia, la lectura indispensable de este libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Muy bueno. Bueno, Muy bien. Ana, ¿querés Bueno. continuar? Bueno, sí, yo te puntué algunas cosas, digamos. También, digamos, es como confirmo este tema de la afinidad teórica y que vamos para ese lado, digamos. Winnicott y Ávila Espada como la adquisición más nueva al incluir lo intrapsíquico y lo intersubjetivo. También estuve volviendo a reflexionar sobre el tema del encuadre interno. Estuve releyendo un trabajo de Lalo Breyer, donde él comenta las ideas también de Mariana Lizade. Y que, bueno, Mariana Lizade tuvo la posibilidad de discutirlo con Green mismo, porque el que trae el concepto de encuadre interno es Green. Y de alguna manera, digamos, releyendo la clínica de Winnicott, donde Winnicott hace intervenciones, porque además él está acostumbrado en su historia como pediatra a trabajar con la primera infancia, con lo preverbal, con lo cual hay algo, digamos, si Freud no trabajó con niños, por supuesto sentó las bases para el trabajo con niños que después tomó Melanie Klein, hay algo del modo de intervenir
por ejemplo, en El niño de los cordeles, Winnicott formula una interpretación, que es que este niño ata las sillas a la mesa y ata todos los objetos que encuentra a su alrededor, porque tiene desconfianza de su mamá, que desapareció en varias oportunidades. Alguna vez desapareció de su cercanía y él tuvo que vivir en casa de una tía porque la operaron. En otro momento se tuvo que ir por el parto de su hermanita. Pero en otro momento esta mamá tuvo una internación por depresión. Y entonces Winnicott le da la indicación, habilita a esta mamá a hacerle una interpretación por interpósita persona. Es como la indicación de un pediatra, pero transformada en la indicación que hace un analista. Si su hijo ata las cosas, dígale que usted va a volver pronto. La mamá le resta importancia, pero después, llegado el caso, lo recuerda, lo dice y el chico se alivia. Este tipo de intervención tiene que ver con ese encuadre interno, con esa caja de herramientas que él considera que puede ser eficiente para ayudar a este chico. La intervención que hace con Margaret Little, cuando Margaret Little rompe el jarrón, y él no se toma ninguna venganza, digamos que tiene que ver también con los momentos del psicoanálisis. Yo me acuerdo que cuando yo estudié psicología en la UBA, el discurso era fuertemente kleiniano, y a mí me hacía ruido las interpretaciones fuertísimas que recibían los niños de parte de los analistas que tenían esta formación. Y recuerdo que circulaba un chiste en la facultad, que era que cuando Melanie Klein le decía a su paciente, vos tenés tu mamá rota adentro, el niño abría la puerta y decía, no, mi mamá está en la sala de espera leyendo una revista, mi mamá no está rota. Y yo decía, bien por ese chico que se defiende de una colonización, digamos, que provenía de no adecuar. En ese momento había conferencias, ¿qué entienden los chicos de las interpretaciones kleinianas? Y, digamos, yo supongo que Melanie Klein era muy querida por los chicos porque ella jugaba con ellos y les prestaba muchísima atención, y entonces después los chicos hablaban en kleiniano, soñaban en kleiniano, por amor a su analista, por un amor transferencial, pero que de alguna manera hay algo del gesto espontáneo del niño que no es respetado, porque en realidad el que tiene que hablar con las palabras que usa el niño es el analista, digamos, que se supone que como es más grande tiene una cierta plasticidad y puede no inocular palabras que el chico no está usando en ese momento, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ver un paciente por Zoom que no hablaba y me mostraba su flequillo. Y yo, digamos, no tengo circulación de aire cruzado en el consultorio, entonces o atiendo en el bar de la esquina, o atiendo por Zoom o por videollamada. Y este chico ponía su flequillo y no me dirigía la palabra. Por momentos apagaba el Zoom, por momentos lo prendía. Y yo le empecé a tomar un psicodiagnóstico, entonces él sacaba la foto del dibujo, me la mandaba, y yo le decía que iba a poner una carpeta, todo lo que él dibujaba, hasta que un día se enojó, y me dijo, ¿por qué tengo que hacer tantos dibujos? Y entonces yo le dije que lo felicitaba, le dije, por suerte te enojaste, porque es cierto, el psicodiagnóstico es un plomo, y tiene muchos dibujos, pero ¿de qué manera te puedo conocer si vos no hablás? Y el chico, contra todas mis predicciones, yo dije, no lo voy a poder seguir atendiendo, empezó a hablar, pero no solamente empezó a hablar, sino que empezó a escribir cuentos. Y entonces me mandaba los cuentos, y en algún momento que él decía, bueno, no sé, me cansé, no sé de qué hablar, le dije, bueno, podemos jugar a la generala. Y el pibe me indicó en qué estaba y qué quería hacer. Me contó su deseo de análisis, me dijo, yo no quiero jugar a los dados, yo quiero saber por qué tengo tanto miedo. Entonces le dije, bueno, ahora sí, esta es una apuesta en común, no es alguien que habla con otra persona que no le contesta, sino que ahora yo te sigo a vos, porque si vos querés saber por qué tenés tanto miedo, lo vamos a investigar juntos.
Y este fue un descubrimiento hecho en pandemia y con la herramienta del Zoom. Y de alguna manera considero que ahora el Zoom se transformó también en una caja de herramientas. Después, por ejemplo, una chica, Ariela, que vive en Colombia, obvio que yo estoy deformando los datos para que no sean reconocidos, digamos, pero que me consulta desde Colombia por un ataque de pánico. Entonces yo le digo al papá, el gestor de la consulta es el papá, le digo al papá que por favor busquen un psiquiatra que esté a mano, porque la vez anterior esta chica ya había tenido una situación de una intensa angustia, ellos lo llamaban ataque de pánico, no sé con qué grado de certeza, y que era muy, muy difícil que yo pudiera salir corriendo, tomarme un pasaje, igual si salía corriendo, me tomaba un pasaje y me iba para allá, nunca iba a llegar a tiempo, y que tuvieran en carpeta, bueno, en la línea de los descubrimientos y trabajando, yo empecé a darme cuenta que el respeto por la frecuencia de sesiones hace una sesión semanal, pero cada vez que altera o llega tarde o suspende la sesión, pasa algo gravísimo. Entonces yo ya estoy alertada y me empiezo a preocupar, y entonces pido directamente una entrevista con el papá, que es el gestor y el que lleva adelante, sostiene vincularmente la terapia, porque sus papás están separados y la mamá no está de acuerdo con que esta nena haga terapia, porque bueno, la va a perder como objeto de su propia fobia, sería, pero ese sería otro camino, otra lectura, otra parte de la lectura. Y entonces yo explico que para mí eso es una herramienta, y que si yo estoy desorientada puedo pensar menos, y empecé como a compartir, en este caso con la paciente y con su papá, qué herramientas básicas yo necesito para trabajar, porque si no yo no entiendo. Volviendo al caso del chico que me ponía el flequillo, me di cuenta que con la mamá sí tuve entrevistas presenciales en el bar de la esquina, pero la mamá tenía unas respuestas muy interesantes. Me decía, yo eso no se lo quiero contar. ¿Por qué le voy a contar esto que usted me pregunta? Porque a mí me sirve. No, yo quiero el diagnóstico. Entonces yo descubrí que esta mamá quería el diagnóstico para medicarlo. No quería entender, yo dije, yo no trabajo así. Primero que yo no medico, podría mandarlo a medicar, pero hice una consulta por si necesitaba medicación y me dijeron que no, la psiquiatra infantil me dijo que no necesitaba. Y entonces yo le dije, no, yo necesito investigar las causas. Por ejemplo, si su chico es muy tímido a los 15, ¿cómo era usted a los 15? Entonces esta mujer me contesta, y bueno, comparado conmigo, mi hijo es un boludo. Es un dato, lo tomé como un dato, ella considera que su hijo es un boludo, porque es muy tímido. Otra situación que yo considero como dato es que este chico tiene un nivel intelectual muy alto, muy, muy alto, porque la escritura de esos cuentos está lleno de símbolos. De hecho, digamos, con Susana Voss vamos a trabajar uno de esos cuentos en el próximo congreso de Winnicott, que ya los invito, porque es sumamente interesante el cuento que escribe. Y yo diría que yo había pensado que nunca iba a poder tratar a este chico si no era presencialmente, pero me di cuenta que yo en presencia de la mamá no obtenía datos relevantes. Primero se me ocurrió para suturar este tema del Zoom, mandar un formato de entrevista escrito, y la mamá puso nada más que el nombre y la dirección de su casa, y no contestó ninguna de las preguntas. Investigando con el chico, que está muy en posición de investigar en el análisis, lo logré. Y yo diría que eso se llama, digamos, como bajar al caso por caso la caja de herramientas que cada uno trae. O sea, por ejemplo, soy muy estricta con que si faltan, porque faltan, y por qué no me pidieron un cambio de sesión con anticipación, como mantener la continuidad del vínculo. Bueno, como parte de esta caja de herramientas. Me parece que me pasé del tiempo, no sé, Estela, lo voy a dejar acá y abrimos, no sé, el ratito que queda para preguntas.
Estamos en hora, no sé si alguien quiere escribir alguna pregunta por el chat. O por ahí, si alguien Ah, quiere Ah, hablar. sí, Susana Susana, quiere Susana, comentar algo, ¿te parece? dale. Susana. está silenciada, Estás Susana. muteada. Ya está. Yo quería decir que dos cosas. Una, que el libro de Ana parece cumplir una cosa que dice Winnicott cuando habla de los pacientes en regresión, y que dice qué hacen los psicoanalistas con un paciente en regresión. Como que algunos le dan órdenes, otros se atienen a lo estrictamente ortodoxo, y otros actúan intuitivamente, y eso daba la idea del psicoanálisis como arte. Y él dice, la idea del psicoanálisis como arte debe ceder gradualmente ante el estudio científico de la adaptación ambiental. Me parece que Ana le cumple el deseo a Winnicott, porque da un montón de fundamentos, digamos, de lo que hace, de lo que aparece como arte. Pero el arte se le filtra igual a Ana, y me parece que se le filtra... y una muestra de esto es su tapa. Su tapa es una acuarela de ella. Y no casualmente, me parece muy simbólico que represente el viejo hotel, ¿cómo De se llama el Ostende. lugar? Ostende. El viejo hotel de Ostende. El viejo hotel de Ostende. Porque es un espacio amplio, ancho, se ve así en la tapa, que además tiene toda una estructura moderna y cómoda, pero que alberga la parte antigua del hotel, que tiene la historia, creo que de 1913 o algo así, que es hermosa para visitar. Y yo pensaba que el libro de Ana es así, que tiene todas las herramientas nuevas y alberga la historia de nuestros pioneros, alberga a Freud, alberga a Melanie Klein, y que ese era un símbolo del libro. Y entonces el arte se le había filtrado igual. Bueno, nada más. Bueno, Ahí piden si gracias. se puede ver la tapa del libro, no sé si la A tenés, ver, Ana. Ah, no sé, yo no puedo abrir fondo de pantalla, pero acá, esta es una acuarela que hice yo, sobre, que en realidad es el techo, porque yo, tiene una parte de abajo que yo no la dibujé, digamos, le puse, está por encima de la copa de estos árboles, y tiene, a ver, ahí está. ahí está. Ahí está. Y esa es la parte antigua, es el corazón de la casona donde está el hotel. Y ahí tiene su habitación, museo, Saint-Exupéry, el que escribió, el autor del Principito, que él pasó varias estadías en ese hotel. Y además ese techo parece como que alberga. Y además hay una, ¿cómo se llama? Espérate, ¿cómo se llama lo que tiene arriba? Una veleta. Una Una veleta. veleta. O sea que es orientativo, sería, venimos de un pasado porque, digamos, no se puede decir que Melanie Klein no aportó cosas, digamos, dijo que los chicos se tenían que analizar y desde bien chicos, con lo cual fue un aporte enorme el que ella trajo, ¿no? Pero que la flecha va para adelante y yo diría que si la teoría de la técnica no se enriquece, se anquilosa, ¿no? Se detiene. O sea que el enriquecimiento tiene que ver con el movimiento de la investigación y de la actualización. No tanto tiempo que se discutió si los análisis por Zoom eran análisis o no, y queda demostrado que el análisis sigue vigente con la herramienta que sea, si tiene sus principios básicos establecidos. Eso. Dejo de compartir pantalla, Ana, disculpa. Dale, dale. Bueno. Listo. Y no Dale. casualmente el núcleo histórico del viejo hotel Ostende es 1913, y recién hablaban de Freud en 1912-13, hablando del espejo frío, que además, bueno, Freud estaba asustado de lo que pasaba con la contratransferencia con sus discípulos, por eso escribió eso.
Pero bueno, me parece como que no es casual esta tapa, porque además es orientativo y es muy albergador ese techo que hiciste con la acuarela, ¿no? Me parecía que no era casual. Seguro. ¿Hay alguna pregunta en el chat, Estela? No, preguntas no hay. Hay comentarios. Felicitación, Ana. Pía Bernengo, felicitaciones, Ana, por transmitir y compartir todo tu trabajo. Bueno, pedían ver la tapa. Cintia hizo mención a, esas son las madres, las de ambos pacientes, y no están nada rotas. Y Nancy Ceballos, gracias por recordar a Rivière, Ulloa y los Baranger. Preguntas, no por ahora. No sé si alguien quiere comentar algo más. Bueno, a ver, Mónica Fabeluques, es una fiesta cada vez que un analista retoma la tarea de escribir. Te agradece. Gracias, Ana. Mónica Fabeluques. Bueno, igual tenemos que ir cerrando el espacio. En principio, en nombre de la Secretaría Científica y en nombre del Consejo Directivo y de la Escuela de Psicoterapia, Ana, estamos muy agradecidos, a pesar de estos inconvenientes técnicos que hubo al inicio, pero estamos muy agradecidos de que hayas presentado tu libro en este espacio, ¿sí? Inaugurando este espacio de presentación de libros virtuales. Así que no sé si querías decir algunas palabras finales, Ana, para ir cerrando. Bueno, yo quería agradecer esta posibilidad y también contarles que hay una manera de comprar el libro a través de Eventbrite. No sé si eso a lo mejor, María Eugenia, a lo mejor vos lo podés explicar un poquitito mejor, porque digamos, el tema del libro, como yo decía, es como una marioneta un libro. Lo tenés que presentar y presentar y presentar, porque si lo dejás quieto se desarmó todo y no circula. Y que lo ideal es que circule, que la gente lo pueda leer. Y María Eugenia nos explicó que hay una manera de comprarlo a través de la escuela, que queda un porcentaje para la escuela, que eso me encanta. Sí, bueno, está bien. Yo les comento, hay como dos maneras. Una es copiar directamente el chat que aparece, el link que aparece en el chat. Ahí Norberto nos lo puso, se puede adquirir a través del siguiente link. Eso los va a llevar por una línea, y la otra línea de para comprarlo es entrar a la página de la escuela. Dentro de la página de la escuela seleccionar la subpágina Agenda, y ahí adentro buscar la fecha de hoy, 5 de octubre, cliqueamos sobre el libro y ahí se nos vuelve a abrir la misma página de la compra. Van a ver que donde dice, cuando ustedes entran a la página de Eventbrite, están todos los datos del libro, pero dice entradas. Es como si en vez de comprar un libro comprásemos entradas, pero cliquean ahí sobre entrada y ahí les va a decir de qué manera, o sea, les va a pedir los datos para que ustedes los pongan ahí, y las formas de pago, ¿sí? Como decía Ana, de acuerdo al reglamento de presentación de libros para los socios, el 20% de lo que se recaude desde hoy hasta dentro de 2 días, hasta el 7 de octubre a esta hora, que es donde va a estar habilitado el link, ¿sí? El 20% de eso queda para la escuela y el otro 80% es para la autora. La escuela no realiza envíos. Lo que Ana me decía es que ella, a los compradores que puedan acercarse, ella va a llevar los libros a la escuela de psicoterapia para que cada uno los pueda retirar, y en el caso de las personas que lo compren y no estén accesibles a la capital, le van a llegar todos los datos a Ana, ella se contacta y arregla con cada uno de ustedes el envío. ¿Sí? Esto es lo que podía contarles. Bueno, la parte comercial está resuelta, digamos, pero hay algo que es, yo diría que es cierto que es un objeto para vender, pero también es un objeto de cambio en el sentido de que yo bajé ahí todo lo que estuve trabajando tantos años con niños, adolescentes y con adultos también. Es mi clínica, porque digamos, es muy interesante toda la discusión teórica per se,
pero a mí me apasiona la teoría de la técnica. Yo claramente me doy cuenta cuando yo lo encontré a Winnicott, dije, es por acá, para mí es por acá, digamos. Hay mucha gente que camina muy, se desliza en la parte teórica sin hacer bajada a la clínica, pero yo no camino por ahí, digamos. Me parece que lo de Winnicott, bueno, debe tener que ver también, hablando de las historias, con mi propia historia. Mi papá trabajaba en medicina psicosomática, mi papá atendía como cardiólogo y citaba a toda la familia, y entonces preguntaba si la familia sabía por qué fulanito había tenido un infarto, o sea que tenía una medicina integrada, y el servicio estaba dividido en dos, porque la secretaria decía, ¿usted quiere hablar, quiere un médico que hable, o quiere directamente la parte médica, la ergometría, la medicación? Entonces los pacientes elegían, era como que había dos espacios, y por otro lado, las discusiones entre las dos modalidades eran interesantísimas, eran sumamente interesantes, o sea que me parece que seguir por ese camino, ¿no? Es un largo camino y muy fructífero. Eso, yo lo recomiendo, digamos, lo recomiendo. Porque la pasión por el psicoanálisis no se termina, sí. No, si les parece, permitimos que la gente pueda aplaudir. Solicitamos que reactiven sus micrófonos. Y bueno, y aplaudimos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ganas de comprarlo al libro, está muy interesante, como objeto de intercambio además, buena manera de definirlo. Sí, y geniales los comentadores. Bueno. Gracias. Bueno. Voy suspendiendo la gracias. grabación entonces, Sí. yo que estoy debutando en esto. Sí. A ver dónde la encuentro. Acá, listo, detener grabación.